Hoy vamos a hablar sobre el dengue. El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay 4 serotipos del virus del dengue. Tenemos el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, lo cual si tuviste dengue del DEN1 puedes llegar a tener el DEN2, DEN3 o DEN4. En eso quiero decirte que te puede dar dengue 4 veces. Los síntomas pueden aparecer entre el tercero o entre el 14º día después de la picadura. El dengue es una enfermedad similar a la gripe, que afecta a niños, adultos, etc. Para saber cómo el dengue actúa en tu cuerpo, el dengue cuenta con fases. Por eso es importante que todos nosotros conozcamos estas fases. Tiene la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril dura hasta 7 días. Aquí la persona manifiesta fiebre repentina, dolores musculares, eritemas, dolor de cabeza, dolor retroocular. En esta fase la persona debe estar en absoluto reposo, hidratarse, controlar la fiebre y observación médica. Luego tenemos la fase crítica que aparece en el tercer día, en el 7º día. Aquí se inicia cuando la fiebre cae por 37.5. Aquí la persona puede experimentar una sensación de que ya está mejor, pero aún debe seguir con los cuidados. Debe continuar con el reposo, la hidratación. En esta fase se la conoce como fase crítica porque aquí puede presentarse algunos signos de alarma que pueden llevar al dengue grave, que ya les voy a explicar. Aquí puede presentar la persona vómitos a repetición, edema o hinchazón, dolor abdominal, puede presentar irritabilidad, somnolencia, desmayo y sangrado. Basta con presentar alguno de estos signos, la persona debe correr inmediatamente a un centro de salud. En caso de que la persona no presente signos de alarma, como ya mencionado, el paciente pasa a la fase de recuperación. Esta fase comienza entre el 7º y el 10º día. Ya la persona presenta un mejor estado general y poco a poco la persona se va reincorporando a su vida cotidiana. Por eso es que debemos vigilar la fase crítica, porque es ahí donde la persona puede desarrollar algunos signos de alarma. En caso contrario que no desarrolle, mantenerlo en casa con hidratación, como ya había mencionado. Lo que hablamos anteriormente son las fases de la enfermedad. Ahora vamos a hablar cómo se clasifica el dengue. El dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Se ha clasificado de esta manera para poder decidir conductas terapéuticas y también hacer prevención lo más posible del dengue grave. El dengue sin signos de alarma se presenta con fiebre, malestar en general, dolor retroocular, etc. No pasa más. En cambio, el dengue con signos de alarma, como ya habíamos mencionado, se presenta con un dolor abdominal intenso, puede presentar sangrados de encía, en heces, puede presentar compromisos de órganos como ser el hígado, puede haber edema o hinchazón, también puede haber dificultad respiratoria, etc. Cuando se presenta alguno de estos signos de alarma, debemos acudir inmediatamente a un centro de salud. Y luego tenemos el dengue grave, que es la forma más grave del dengue, donde el paciente puede presentar fallas multiorgánicas que afectan el hígado, riñones y otros órganos de su cuerpo. Presenta sangrado profuso, dificultad respiratoria, etc. Por eso es que debemos vigilar. ¿Cómo podemos diagnosticar el dengue? Pues el dengue es un poco difícil de diagnosticar, ya que los signos y síntomas se pueden confundir con otras enfermedades como es la malaria, el virus del Zika, el chikungunya y fiebre tifoidea. Por eso el médico probablemente te preguntará antecedentes personales, si viajaste a una zona endémica, y también te pedirá pruebas de laboratorio, un PCR, un análisis de sangre donde podrá ver que existe una leucopenia, que la leucopenia es la disminución de los glóbulos blancos, también trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas en sangre, y otros hallados, pues que nos dirá que esto es dengue. ¿Cuál es el tratamiento para el dengue? No existe un tratamiento específico para el dengue. Lo que debes hacer si no tienes un dengue con signos de alarma es absoluto reposo, hidratarte no solamente con agua, sino también con jugos naturales, no soda. Y en caso de que tú presentaras signos de alarma como dolor abdominal intenso, sangrado, debes ahí acudir a un centro de salud. Para controlar la fiebre puedes usar acetaminofén, que es el famoso paracetamol.
Debes consumirlo, puedes consumirlo cada 6 a 8 horas. No debes consumir ibuprofeno, aspirinas, naproxeno, ya que esto puede ocasionar sangrados por dengue. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Dr. David informa.